Bueno, hoy vamos a hablar de algo que a algunos quizá les venga un poco lejos y a otros yo creo que nos viene todavía bastante cerca. Érase una vez hace unos pocos años realmente, ¿sí? Pero érase una vez los últimos 20 siglos de nuestra era. 20 siglos de nuestra era. En los cuales no había internet, no había tarifa plana de llamadas, ¿sí? No había gigas ilimitados, no había nada de todo eso. Cuando querías llamar de aquí a Valencia tenías que pagar llamada extra, ¿no? Porque lo decían conferencia, ¿os acordáis de eso? ¿No? No llames a Valencia o no llames a Madrid, que eso es conferencia, ¿vale? Es carísimo, ¿sí? Bueno, estamos hablando de... Os trato de traer o de retrotraer a esos tiempos en los que las cosas eran diferentes, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, de vez en cuando uno entraba en casa, yo por ejemplo entraba en casa, ¿no? Y escuchaba la voz de mi madre que me decía, Roberto, hay carta para ti. Oh. Era lindo recibir cartas. ¿Alguno de los que estamos aquí ha recibido alguna carta alguna vez? ¿Sí? ¿Alguno ha escrito alguna carta alguna vez? ¿Verdad? Y ya veo por vuestra reacción que no estamos pensando en las cartas del banco, ¿verdad? Estas no son las que estamos pensando que hemos recibido, ¿no? Estamos hablando de cartas especiales, estamos hablando de cartas, en algunos casos, cartas de amor, ¿no? Imaginaos por un momento, ¿sí? Pongamos por caso, es un suponer, un suponer. Que un chico de aquí, de esta iglesia de Murcia, de repente se pone de novio con una chica de Jaén, por ejemplo. ¿Sí? Es un suponer. Es un suponer. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Qué emoción, ¿verdad? Porque no era tan fácil, sí. No era tan fácil estar en contacto, no era tan fácil verse, no era tan fácil hablarse, ¿sí? Yo todavía recuerdo cuando iba a llamar por teléfono a la cabina de teléfono porque mi madre no me dejaba llamar desde casa porque era conferencia. Y entonces iba a la cabina de teléfono con un saco de monedas en el bolsillo que pesaban más las... Y ahí te ponías en la intimidad de tu cabina telefónica, ¿no? Yo las ponía en fila, una detrás de la otra, para que fueran cayendo una detrás de la otra, ¿os acordáis? Pero la carta era especial, ¿sí? Porque cuando uno escribía, ahí tomaba su tiempo para pensar. Además de una carta a otra habían pasado cosas, ¿no? Porque no era todos los días que uno estaba enviando y recibiendo cartas, o yo por lo menos, Sí, alguno igual ha tenido esa suerte, pero yo no. Entonces, cuando uno recibía una carta era... ¿no? ¡Qué emoción! ¿No? A ver qué me van a decir, a ver qué me van a contar. ¿Conserváis alguna carta todavía vosotros o no? ¿Conserváis alguna? Sí. Aquí dentro tengo yo dos, que son probablemente las que a día de hoy son más preciadas para mí. Una de ellas es de una noviecita que yo tenía muy lejos, en Argentina. Una noviecita que tenía en Argentina. Y que un día me escribió una carta y me mandó una foto. ¿Os acordáis cuando dentro de las cartas venían fotos? Venían fotos, Y me mandó una foto. Y no os puedo revelar el contenido de la carta por razones obvias, pero aquí está ella, que es mi esposa ahora, después de 20 años, así que si queréis preguntarle, le podéis preguntar a ella. Y si ella lo quiere contar, yo no digo nada, ¿sí? Y guardo también una carta que me escribieron mis padres. Me la escribieron cuando ya escribir cartas no era tan habitual, ¿sí? Y además estaban al lado, vivían al lado. No sé por qué lo hicieron, pero sí que os puedo decir que cada vez que yo leo esa carta, cada vez que leo la carta que me escribió mi novia también, ¿no? Pero hermanos, cada vez que yo leo aquella carta que escribieron mis padres, es como si Dios me hablara. La ternura con la que ellos hablan, el amor con el que hablan, la sabiduría con la que, hijo, acuérdate, hijo, piensa, hijo, no te olvides,
hijo, ten cuidado. Yo estaba a punto de casarme. Y ellos me escriben una carta y la guardo. Y de vez en cuando la leo. Y os digo, cada vez que la leo, la sensación vuelve a ser la misma. La sensación es como si Dios me estuviera hablando a través de ella. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los consejos que me dieron hace más de 20 años fueran exactamente igual de válidos, igual de útiles, igual de vigentes ahora. Y la emoción es la misma. Hermanos, esta mañana hay carta para vosotros, ¿sí? Carta no una, hay 7 cartas. Hay 7 cartas. ¿Sabéis cuáles? ¿A cuáles me refiero? Están en el Apocalipsis y son las cartas que Jesús, a través de su amigo Juan, le escribe a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? La iglesia eres tú. O sea que estas cartas son ¿para quién? Son para ti. No sé cuántas veces las has leído, pero ojalá Dios quiera que esta mañana cuando las leamos sientas la misma emoción, ¿verdad?, que siento yo cuando leo la carta que me escribieron mis padres hace muchos años. Que lo que se dice aquí siga siendo de nuevo nuevo para ti, siga siendo de alguna manera revitalizador, ¿sí? Que cuando salgas de aquí salgas amando a Dios un poco más, encontrando un poco más motivos para amar a Dios y para poder compartir el Evangelio con otras personas, ¿sí? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. A mí me gusta siempre orar antes de abrir la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú quieres hablar con nosotros. Y bueno, aquí estamos dispuestos a escucharte. Qué emoción cuando abrimos tu palabra, qué emoción cuando nos encontramos contigo. El Rey del universo, el Creador de todas las cosas, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, pero sobre todo el que ama siempre en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Ahora vamos a abrir tu palabra y deseamos escuchar tu voz. Y deseamos que una vez más hagas el milagro, Padre, que hagas el milagro de convertir un mensaje en un montón de mensajes individuales, especiales para cada una de las personas que están aquí. Haz el milagro de la multiplicación, no de los panes y los peces, porque no vamos a comer, pero sí del mensaje de tu palabra para que sea vivo, eficaz, personal y que cada uno pueda sentir que en esta mañana tú nos estás hablando personalmente. Así que gracias por venir a estar con nosotros. Te escuchamos en el nombre de Jesús. Amén. Mirad, estas cartas son extraordinarias porque, como tantos otros textos de la Biblia, se pueden leer de muchas maneras, se pueden abordar de muchas formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes coger estas cartas y puedes empezar a construir una imagen de Jesús a través de cada una de ellas. Porque, ¿recordáis? Los que las hemos leído en alguna ocasión, cada carta Jesús se presenta, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Yo soy el que camina entre... Me gusta mucho esta especialmente. Yo soy el que camina entre los candelabros, ¿verdad? ¿Y los candelabros qué son? Son las iglesias, dice después, ¿no? Así que yo soy el que estoy caminando entre la iglesia. Yo soy el que anda entre vosotros en esta mañana, ¿eh? Y así uno va leyendo cada una de las cartas y va encontrando imágenes a través de las cuales, o piezas, a través de las cuales puede ir componiendo un puzzle que es una imagen de Jesús, ¿sí? Es una forma de leerlas. En las cartas hay advertencias, ¿verdad? Es otra forma de leerlas. En las cartas hay recomendaciones, es otra forma de leerlas. En las cartas Jesús nos avisa de cuáles son los desafíos que vamos a tener que ir o que podremos ir viviendo en cada una de las etapas de nuestra vida. Es otra forma de leerla, ¿verdad? Yo os propongo esta mañana otra forma de leerla. Para empezar a leer las cartas tenemos que empezar primero en este versículo que tenéis en la pantalla. Muy conocido, ¿verdad? Juan 14, del 1 al 3, dice: no se angustie vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos un lugar y una vez que me haya ido y haya preparado el lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Perdonadme que tengo que beber agua porque he estado engripado esta semana y no paro de beber agua y aún así sigo teniendo la boca seca todo el tiempo. Así que perdonadme, pero necesito beber.
¿Recordáis estos versículos, verdad? Bueno, os propongo que esta mañana leamos las cartas que Jesús escribe a las iglesias en la clave de la boda judía, en la clave de un matrimonio, en la clave de todo el ritual que había alrededor del matrimonio en la cultura judía. ¿Recordáis un poco? ¿Sí? ¿Tenéis en mente cómo era más o menos el proceso del matrimonio judío? El chico llegaba a casa de la novia, hablaba con el padre de la novia, se ponía de acuerdo con el padre de la novia, ¿no? Le ofrecía todas sus, ¿no? Cuando se ponían de acuerdo, entonces llamaban a la chica. De nuevo, el muchacho pasaba por todo el proceso, ¿no? de explicarle a la chica, de presentarle sus credenciales, de su oferta. Si el chico estaba de acuerdo, si la chica estaba de acuerdo, mejor dicho, entonces ya estaba hecho el trato. Pero no eran los matrimonios como los actuales, ¿no? No iban a la iglesia o al juzgado, se casaban y ya estaba, ¿verdad? El novio, ya desposados, ya considerados a los ojos de todo el mundo como esposos, el novio se marchaba, volvía a la casa de su padre con una misión, ¿recordáis? La misión de preparar, ¿qué? Una casa, un hogar para la familia, ¿vale? Y cuando la casa estaba preparada, entonces el novio volvía de nuevo a la casa de la novia a recoger a la novia y a llevarla, y ahí tenían su fiesta y celebraban, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ya sí, con su casa, ya comenzaban a vivir la vida matrimonial. ¿Recordáis? ¿Os suena esto, verdad? Bueno, pues aquí empieza la boda. No se angustie vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos lugar y volveré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Sí? No sé si os habéis fijado, pero la imagen de la relación entre Dios y el hombre, o la relación entre Jesús y su iglesia, como la de un matrimonio, ¿sí? Es una imagen que está por todas partes en la Biblia, ¿verdad? Es uno de esos hilos de oro que recorren todo el texto bíblico y a través de los cuales uno puede ir identificando, ¿sí? Y recorriendo el camino, ¿verdad? El camino del relato bíblico, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que yo os propongo que hagamos en esta mañana, que leamos esas cartas, pero en la clave de ¿qué? En la clave de un novio que se ha casado, que se ha desposado con su novia, que se ha ido a la casa del padre, que está preparando allí la casa que va a ser el hogar del matrimonio y que en algún momento va a volver, va a tomar a la esposa y la va a llevar finalmente a vivir con él. ¿Sí? ¿Sabéis? Durante todo este proceso el novio hacía promesas. El novio prometía cosas y esas promesas quedaban registradas, ¿vale? Eran compromisos que el novio asumía, o durante todo ese proceso o incluso para después. Y si leemos las cartas que Jesús escribe a las iglesias, esto está... ahí está, muy bien. A ver si lo podéis leer, porque he tratado de ponerlo todo junto para que se pueda leer en una sola diapositiva, pero, ¿vale? Mirad lo que hemos hecho aquí. Rápidamente, todas las promesas que el novio le hace a la novia mientras se ha ido y está preparando la casa para podérsela llevar, ¿vale? Entonces, vamos a ver, fíjate. Éfeso dice, al vencedor, Jesús le está prometiendo, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Al vencedor le dice a la iglesia de Pérgamo, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. A la iglesia de Tiatira le dice, al vencedor, al que me sea fiel hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Gobernará las naciones con cetro de hierro, las despedazará como un vaso de alfarero. Además le daré la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis le dice, todo esto somos nosotros, ¿eh? No perdamos de vista esto. La iglesia somos nosotros, eres tú al que le está escribiendo. Es a ti al que Jesús te está prometiendo todas estas cosas.
Sigo leyendo, el vencedor será vestido con vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. A Filadelfia le dice el vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y también escribiré en él mi nombre nuevo. Y por último a la Odisea le dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son lindas promesas. ¿En qué podía estar pensando el novio cuando promete todas estas cosas? El novio que se ha ido a preparar un lugar para después venir a buscar a su novia y llevársela a vivir finalmente con él para siempre. ¿En qué podía estar pensando? ¿Qué creéis? Mirad, la clave la tenemos en la primera promesa. Al vencedor, dice, le daré a comer del árbol de la vida que está, ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Si tú tomas cada una de esas promesas, te vas dando cuenta que son todas las cosas que el ser humano perdió por causa del pecado en la caída, que una por una Jesús te va a ir devolviendo. Comer del árbol de la vida, no sufrir el daño de la segunda muerte, autoridad sobre las naciones, ser vestido con vestiduras blancas. ¿Tuvimos un problema con el vestido en el huerto del Edén o no? ¿Recordáis el problema con el vestido que tuvimos? ¿Sí? ¿Tuvimos un problema con la comida, con el árbol de la vida? ¿Tuvimos un problema o no tuvimos? Tuvimos un problema, ¿verdad? ¿Tuvimos un problema con el gobierno de las naciones o no tuvimos un problema? Perdimos lo que teníamos, ¿verdad? Mirad lo que dice el versículo de Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, este era el plan original de Dios, aquí todavía no ha aparecido el pecado. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios para la raza humana? Que nosotros gobernáramos sobre este planeta. Y nosotros le entregamos el gobierno ¿a quién? Al diablo. Pero fíjate que Jesús te está diciendo que te va a devolver lo que perdiste. Es bonito porque habla de la segunda muerte, por ejemplo. ¿Tenemos un problema con la muerte o no? Pero no tenemos tanto un problema con la primera, ¿verdad? ¿Os acordáis de las palabras de Jesús que dicen no os preocupéis tanto por esas personas que os quieren quitar la vida física, ¿sí? Preocupaos más por los que puedan matar, ¿qué? El espíritu, ¿sí? ¿Y en qué estaba pensando Jesús en aquel momento? ¿En la primera o en la segunda muerte? En la segunda muerte, pero aquí te dice, tranquilo, te la voy a devolver. Te voy a devolver la vida. No vas a tener que pasar por la segunda muerte. Hermanos, Jesús nos va prometiendo que nos va a devolver todo lo que hemos perdido. ¿Quién quiere recibir estas promesas? No veo muchas manos levantadas. Todos, ¿verdad? Claro, tiene razón, hermana. Qué pregunta tonta, ¿no? Todos. Pero si queremos recibir las promesas, la siguiente pregunta es todavía más importante de contestar. Porque todas las promesas vienen precedidas por ¿qué? Al que venciere, ¿sí? Al que salga vencedor. ¿Y qué es eso de salir vencedor en estas cartas? ¿Qué es? Pregunta importante, ¿no? ¿No? ¿Sí? Parece, ¿no? Mirad, volvemos otra vez a la metáfora del matrimonio. ¿Cuál es el primer éxito de un matrimonio? Y no por obvio es menos importante y menos valioso, ¿sí? El primer éxito de un matrimonio, el primer éxito para considerar, o sea, el primer aspecto para considerar que un matrimonio es exitoso, ¿cuál es?
seguir juntos, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ya tenemos tema para después. Tenemos tema para después. Mi propuesta en todo caso es que para que un matrimonio tenga éxito, lo primero y esencial es que se mantenga unido como matrimonio. Si se rompe el matrimonio ya no hay éxito posible, ¿no? En ese matrimonio, en esa relación matrimonial, ¿verdad? Permanecer unidos. ¿Sí? Mirad cómo describe Juan al pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 7. Dice, versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en sus manos, ¿no? Vemos la imagen, es una imagen bonita. Es la imagen del pueblo de Dios, ¿verdad? De los redimidos. Y mirad lo que dice. Seguimos leyendo. Entonces el versículo 13, uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y he marcado a propósito en rojo ese por porque me llama la atención. ¿A quién de los que estamos aquí le gusta la tribulación? Pero aquí no está diciendo que el pueblo de Dios ha pasado al lado de la tribulación. Aquí no está diciendo que el pueblo de Dios no haya tenido tribulación. Aquí está diciendo que el pueblo de Dios ha pasado por la tribulación. Ha atravesado la tribulación. O sea, si hay algo que queda meridianamente claro en la palabra de Dios en tantos versículos es que sufrimientos, situaciones difíciles, tribulaciones vamos a tener. Y las hemos tenido ya. Aquí el asunto no es si vamos a pasar por tribulación. Aquí el asunto, en esta relación matrimonial de la que estamos hablando, la cuestión no es si vamos a tener problemas o no, porque problemas vamos a tener. La cuestión es si somos capaces de pasar a través de los problemas y pasar por los problemas y permanecer unidos. Y eso es lo que está presentando aquí. Está presentando un pueblo que ha pasado por la tribulación, pero dice que ha lavado sus ropas y las ha blanqueado en la sangre del Cordero. No dice que es un pueblo que no ha cometido ninguna equivocación. No dice que es un pueblo que no ha hecho nada mal. Dice que es un pueblo que habiendo hecho cosas mal y habiendo cometido errores y habiendo pasado por situaciones difíciles, se ha mantenido aferrado del único que le podía dar salvación y del único que le podía dar perdón. ¿Sí? ¿Estoy interpretando correctamente los textos? Así que, hermanos, la propuesta no es, el éxito no está en que no haya ningún problema. El éxito está en mantenernos unidos a pesar de los problemas, a través de los problemas. ¿Sí? De no dejar de estar unidos con Jesús. Mirad, precisamente por eso, en las cartas habla de los desafíos que nosotros tenemos que enfrentar. Jesús sabe. Jesús es ese, como decíamos antes, que camina entre los candelabros. Jesús sabe lo que pasa a su iglesia. Jesús sabe lo que te pasa a ti. Jesús sabe por lo que tú sufres. Entre otras cosas porque Él también ha pasado por muchas de esas cosas. Mira, en algún momento has permanecido fiel a Dios, has seguido trabajando en la iglesia, pero has sentido como que ya no tenías ese power que tenías antes, esas ganas, esa convicción, ese deseo, esa... ¿Te has sentido alguna vez así? Pues el novio te está diciendo, yo sé cómo te sientes, pero igual te amo. E igual he muerto por ti. Igual quiero que sigas siendo mi novio, mi novia. ¿Alguna vez has sufrido incomprensión, has sufrido crítica? Pero no solamente de los que están lejos, que a veces nos duele un poco menos, ¿verdad? Sino de los que están cerca, de tus propios hermanos, igual hasta de tu familia. ¿Has pasado por alguna situación así?
Pues el Señor te está diciendo en esta mañana, yo sé por lo que tú has pasado y estoy contigo y todavía te amo y todavía tengo un plan para ti y todavía te he prometido que te devolveré todas las cosas que has perdido. ¿Alguna vez has caído en la tentación de ceder en situaciones, en tu forma de vivir, en el mensaje que tú predicas? Porque pensabas que igual de esa forma las cosas serían más fáciles, porque pensabas que... Pues Jesús lo sabe. Y Jesús en esta mañana te dice, ¿sabes qué? Que aún así te amo. Y aún así te quiero devolver todo lo que has perdido. ¿Una vez incluso has pasado por una etapa en la que te has apartado por completo de la verdad y le has entregado tu vida a otros dioses? Y no hablo de haber dejado de venir a la iglesia, ¿eh? Puedes estar sentado aquí en esta mañana, tu cuerpo está aquí, pero tu mente y tu espíritu están en otra parte. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Te has entregado a otros dioses? El Señor te está diciendo en esta mañana, yo lo sé, pero igual te amo. Y te quiero devolver lo que habías perdido. Y si vais leyendo, y eso lo dejo para el que tenga interés, curiosidad y deseo de seguir investigando, y si vais leyendo cada una de las promesas que Jesús hace en esas cartas son respuesta a los problemas y a las necesidades que la iglesia, que tú, estás teniendo en cada momento. Son los regalos que Dios te da para que tú puedas avanzar. Hermanos, cuando una pareja permanece unida es porque los dos han decidido estar unidos, ¿sí? Porque los dos han decidido permanecer unidos. Lo decíamos antes, problemas va a haber seguro, pero cuando los dos deciden que quieren permanecer unidos y que quieren pelear por seguir adelante y por avanzar a pesar de los problemas, entonces es cuando se puede dar esa unidad, ¿sí? Mirad qué versículos hermosos. Romanos 8 es un capítulo, la carta de Pablo a los romanos es una maravilla, el capítulo 8 es una maravilla elevada al cuadrado y quizá estos sean algunos de los versículos más hermosos. Mirad, el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por si alguna vez te has preguntado, ¿sí? Por si alguna vez te has preguntado si Dios te habrá dejado de amar. Aquí tienes la respuesta. Mira lo que dice el versículo 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Y este texto me para aquí un momento porque es especialmente interesante. Mirad la cadencia de los elementos que presenta aquí Pablo, ¿vale? Él empieza hablando de la tribulación y de la angustia y después habla de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro de la espada. ¿Os parece que a veces hemos puesto mucho énfasis en la parte de la persecución, del hambre, de la desnudez y de la espada? ¿Y nos hemos olvidado quizá de la tribulación y de la angustia? Sabemos que proféticamente vienen momentos difíciles, ¿verdad? Pero cuando Pablo empieza a hablar de esos momentos difíciles, no empieza por el peligro, la espada, la desnudez, el hambre o la persecución. No empieza por que no podremos comprar ni vender. ¿Entendéis? Habla de la tribulación y de la angustia. Habla de algo que está aquí. Habla de algo que sucede aquí. Por eso, hermanos, este concepto de hoy está para mí tan esencial. Porque cuando la pelea se produce aquí, cuando el diablo trata de que pensemos que Dios ha dejado de amarnos, es cuando más necesitamos aferrarnos a la seguridad de que sea lo que sea que haya sucedido en nuestra vida, Dios no nos ha dejado de amar. ¿Recordáis en Marcos 14 cuando Jesús en el huerto del Getsemaní oraba y sudaba
gotas de sangre y decía, me siento angustiado hasta la muerte. ¿Recordáis? Ahí estaba pasando por un problema de hambre, de desnudez, de espada o de peligro. ¿Esa era la lucha? No, la lucha estaba aquí. La lucha estaba aquí. Y Jesús pensaba que se moría, hermanos. Así que de alguna manera lo que pueda suceder aquí dentro de cada uno de nosotros nos puede llevar a desear la muerte. Seguimos, versículo 39 dice, por lo cual, al final de toda su exposición, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Amén? ¿Te lo crees? ¿Te aferrarás de esto cuando todo parezca indicar lo contrario? Porque analiza en algún momento, si tienes tiempo, los desafíos que se plantean en estas cartas, el regalo, la promesa que Jesús nos ofrece y eso que está en medio, que es al que venciere. Y te vas a dar cuenta de que esa victoria no es tanto una victoria de conseguir pasar por encima de esos desafíos y superar esos desafíos. No. Porque justamente lo que Jesús está prometiéndonos, lo decíamos antes, es las herramientas o la victoria sobre esos desafíos. Por lo tanto, si me sigues el razonamiento, el vencer no tiene nada que ver con lo que tú y yo podamos hacer para superar los desafíos que en la vida se nos presentan. Tiene que ver con que tú y yo nunca olvidemos y siempre confiemos en que pase lo que pase en nuestras vidas, Jesús nos ama. Permanecer unido a Jesús depende de ti. Depende solo de ti. Porque Jesús ya tuvo que elegir en aquel huerto y te eligió a ti. Amén. Que Jesús y yo permanezcamos unidos no depende de Jesús. Jesús ya eligió. Depende de mí. Depende de ti. Pero ¿cuál es el éxito del matrimonio? ¿Solo permanecer unidos? ¿Solo eso le pedimos a un matrimonio? Yo no. Mi esposa y yo no. Además queremos tener gozo, ¿verdad? Queremos disfrutarlo, ¿verdad? Queremos no solamente pasar la vida juntos, queremos disfrutar de pasar la vida juntos, ¿sí? Y quizás se os viene este versículo tan hermoso que está en Hebreos 12. Por lo tanto, nosotros también, que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embauca. ¿Sí? Olvidémonos un poco del pecado, no le prestemos tanta atención al pecado. No le demos tanta importancia a las cosas malas que hayamos podido hacer, ¿sí? O las que nos hagan. Y corramos, dice, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual para alcanzar, mira, el gozo que le fue propuesto. ¿Y cuál es ese gozo? ¿De qué gozo está hablando aquí? ¿Cuál era el gozo que se le propuso a Jesús, por el cual estuvo dispuesto a lo que fuese con tal de alcanzarlo? ¿Cuál? Estar contigo. Así de sencillo. Jesús quiere estar contigo y está dispuesto a lo que sea con tal de estar contigo. El gozo que le provoca estar contigo es tan grande, el gozo que le provoca es tan extraordinario, que no importa lo que haya que hacer. Todo es poco con tal de estar contigo.
Y es hermoso porque si tú lees el capítulo 14 de Juan, que hemos leído antes, creéis en Dios, creed también en mí, voy a preparar lugar, Jesús sigue hablando, comienza el capítulo 15, los primeros 10 versículos del capítulo 15 hablan de yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿recordáis? Permaneced en mí, igual que yo permanezco en mi Padre, yo permaneceré en vosotros y así tendréis mucho fruto, etcétera, etcétera, ¿no? Permanecer unidos. ¿Y sabéis cómo termina ese párrafo? El versículo 11, Juan 15, 11 dice, vamos a leerlo por si acaso, para que mi... Y el que no lleve fruto, lo cortará. Y el que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así es. Vamos a leerlo, mirad cómo termina. Juan capítulo 15, versículo 11. Dice, os he contado estas cosas para que participéis en mi alegría y vuestra alegría sea completa. O sea que Jesús está feliz. Jesús está feliz de estar con nosotros y Jesús desea, lo que más desea es que nosotros también estemos felices de estar con Él. ¿Sí? Gracias. Tenemos un departamento de megafonía excelente en esta iglesia, ¿eh? Muchísimas gracias, muchachos. Terminamos, hermanos. Terminamos porque las cartas terminan. Y es curioso cómo termina la carta a la iglesia de la Odisea y cómo empieza el siguiente capítulo, el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Sabéis cómo termina la carta? Ahí lo tenéis. Termina con 2 puertas. ¿Sabéis cómo estos hoteles, habéis estado alguna vez en estos hoteles que tienen las habitaciones conectadas? Y tienen de cada lado de la habitación, de cada habitación hay una puerta, ¿verdad? Entre medio, ¿no? No hablo de las puertas de entrada y salida de las habitaciones, sino de esa que se queda en medio, ¿sabéis? 2 puertas, ¿no? Se puede pasar cuando las 2 puertas están como abiertas. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. ¿La puerta cómo está? Está cerrada. ¿Y sabéis cómo empieza el capítulo 4 de Apocalipsis? Después de esto, versículo 1 dice, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. ¿La puerta del cielo está cómo? Está abierta, hermanos. Y dice en otro lugar del Apocalipsis que es una puerta que está abierta y ya no se va a cerrar. La puerta del cielo está abierta, pero la puerta de Apocalipsis 3 está cerrada. ¿Y la puerta que está cerrada cuál es? La pregunta en esta mañana es, ¿le abres? ¿Le quieres abrir? Él tiene la suya abierta. Él está deseando estar contigo. Él está feliz de estar contigo. Y Él sabe por lo que tú has pasado. Y Él sabe lo que tú has hecho. Y Él sabe los desafíos que tienes en tu vida. Y Él sabe las tribulaciones. Y Él sabe que hay momentos de alto y momentos de bajo. Y Él sabe que hay momentos incluso hasta de alta traición en la que le entregas tu vida a otros dioses y te olvidas de Él. Pero ¿sabes qué? Que aún así Él te ama. Y aún así Él sigue queriendo estar contigo. Aún así Él es feliz cuando está contigo. Por eso es curioso lo que pone ahí, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabéis cómo dice que está llamando ahí? No está llamando. ¿Hay alguien en casa? No ese es el término que está utilizando ahí, hermanos. El término que está utilizando ahí es aporreo insistente. No voy a tirar la iglesia abajo, ¿verdad? Aporreo insistente, hermanos. Eso es lo que está haciendo Jesús en este versículo, contigo, con la puerta de tu corazón, aporreando la puerta. No la va a forzar, no te preocupes, no la va a tirar abajo, no va a entrar por la fuerza, jamás lo haría. Ese no es el Dios que nosotros amamos y al Dios al que nosotros servimos. Pero es tan importante que tú entiendas esto, es tan importante que tú sepas que Dios te ama, es tan importante que tú escuches que Dios
quiere darte un montón de cosas que tú perdiste. Es tan importante que tú esto lo escuches que Jesús aporrea la puerta insistentemente. A ver si tú abres. Hermanos, el mensaje de esta mañana es muy sencillo. No importa lo que pase en tu vida, no importa lo que haya pasado. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios ya te ama de una manera extraordinaria, que tú y yo no siquiera podemos comprender, pero que podemos disfrutar. Y Dios está feliz y Jesús está feliz cuando tú le haces un hueco y le abres y le dejas entrar a tu vida. Y Él sabe que tú vas a pasar y has pasado por montones de situaciones complicadas. Pero Él tiene un plan y lo va a llevar adelante. Y ya falta poco. Y quizá también por eso aporrea, ¿verdad? Porque sabe que falta poco tiempo y que ya tenemos que ir tomando decisiones los que no la hayamos tomado. La pregunta es, ¿le abres? ¿Sí? Dios os bendiga.